¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo una simple decisión económica en un país puede afectar al mundo entero? Es fascinante, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo, en el del comercio internacional, las tensiones entre países y cómo todo esto nos impacta a todos. Un verdadero juego de ajedrez global. Exacto. Y para esta inmersión tenemos un análisis increíble que nos va a abrir los ojos. Vamos a desentrañar este rompecabezas. Empecemos por el principio, por el tema de los aranceles. Ajá. El análisis se centra en la postura de Estados Unidos y lo que podría significar para México. Interesante. Habla de 400,000 empleos en riesgo. Y no solo en México, también en Estados Unidos. Claro, porque al final la economía está interconectada. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Es que no tiene sentido. ¿Cómo una medida para proteger a un país puede terminar perjudicando a ambos? Es una paradoja de las medidas proteccionistas. Rara vez el impacto es aislado. Ya. En este caso, el análisis habla de un posible aumento en el precio de los vehículos en Estados Unidos. Claro, porque si los componentes importados para fabricar autos se encarecen, ese costo extra se traslada al precio final. Exactamente. Y aquí entra en juego la figura de Marcelo, el secretario de Economía de México. ¿Qué dice? Él ha sido muy crítico con esta situación. Argumenta que este tipo de medidas al final perjudican a todos los involucrados. Tiene sentido. Y bueno, ¿qué podemos esperar de China y Canadá frente a todo esto? El análisis también menciona sus posibles respuestas. Claro, China ya ha expresado su rechazo a los aranceles impuestos por Estados Unidos. ¿Y qué argumentan? Dicen que violan las normas de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, no están de acuerdo con la forma en que Estados Unidos está actuando. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué pasa con el sistema de comercio global cuando las grandes potencias actúan por su cuenta? Es un punto crucial. Se supone que hay reglas para que todo funcione de manera justa. Exacto. ¿Y Canadá cómo se ve afectado en todo esto? Canadá está en una posición delicada. Por un lado, tiene fuertes lazos comerciales con Estados Unidos, pero por otro, estos aranceles también podrían afectar su economía. Entonces, ¿qué opciones tiene? El análisis sugiere que Canadá podría unirse a China en su oposición a estas medidas. Lo que complicaría aún más la situación para Estados Unidos. Sin duda. Imagínate, dos de sus socios comerciales más importantes en su contra. Increíble. Y encima de todo, el análisis también habla de las consecuencias para la industria automotriz europea. Sí, especialmente en lo que respecta a la venta de motores en China. Parece que las fichas de dominó están a punto de caer. Es un efecto dominó a nivel global. Si Estados Unidos impone aranceles y otros países toman represalias, Mejor no pensarlo. podríamos ver una escalada en la guerra comercial con consecuencias imprevisibles. Es como una partida de ajedrez a escala global. No cada movimiento tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del tablero. Exactamente. Y en esta partida, el tablero es la economía global. Y un actor clave en todo esto es la Organización Mundial del Comercio. OMC. ¿Qué papel juega? Imagínate que es el árbitro del comercio internacional. Su función es asegurar que todo se haga de forma justa bajo un conjunto de normas. O sea que las acciones de Estados Unidos no solo afectan a su economía y a la de sus socios comerciales, sino que también ponen en riesgo la estabilidad del sistema de comercio global. Exactamente. Y China, por ejemplo, ya ha criticado las medidas de Estados Unidos, calificándolas de contrarias a la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué puede hacer China para defenderse? Bueno, tiene varias opciones. Podría responder con la misma moneda, imponiendo aranceles a productos estadounidenses. O podría restringir las inversiones de empresas estadounidenses en China. Vaya. ¿Y hay algo más que puedan hacer? Incluso podrían devaluar su moneda para hacer sus exportaciones más competitivas. Devaluar la moneda. ¿Y eso cómo funciona? Si China devalúa su moneda, sus productos se vuelven más baratos en el mercado internacional. Y eso los haría más atractivos frente a los productos estadounidenses. Entiendo. Pero, si China toma represalias, ¿cómo podría responder Estados Unidos? Podría intensificar aún más sus medidas proteccionistas, lo que nos llevaría a una escalada en la guerra comercial. Y créeme, eso sería muy perjudicial para todos. Una verdadera pesadilla. Y si Canadá se une a China, como mencionaba el análisis, ¿qué significaría eso para Estados Unidos? Sería un golpe duro. Perder el apoyo de uno de sus aliados más cercanos sería una señal muy negativa. Parece que Estados Unidos se está metiendo en un buen lío. Y lo peor es que todo esto genera mucha incertidumbre a nivel global. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar una guerra comercial a gran escala? La clave está en el diálogo y la cooperación. Los países deben trabajar juntos para resolver sus diferencias comerciales. ¿Y cómo se logra eso? A través de la negociación y el respeto a las normas internacionales. Suena difícil con la situación actual. Lo es.
Pero la alternativa, una guerra comercial, sería mucho peor. Volviendo al tema de los aranceles, decíamos que podrían aumentar el precio de los vehículos en Estados Unidos. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo se produciría este aumento? Claro. Como decíamos, los aranceles encarecen los componentes importados que se usan para fabricar autos. Eso significa que los fabricantes tendrían que aumentar los precios. Y al final, quien paga el pato es el consumidor. Exacto. Y esto no solo afecta a la industria automotriz, podría tener consecuencias negativas para toda la economía. Y el análisis también mencionaba el impacto en la industria automotriz europea, ¿verdad? Sí, China es un mercado muy importante para los fabricantes europeos. Si China toma represalias, las ventas de autos europeos podrían verse afectadas. Y eso tendría consecuencias para la economía europea. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta aún más preocupante. ¿Cuál? ¿Podría esta situación afectar a otras industrias? No solo a la automotriz. Da miedo pensarlo. La economía global está tan interconectada que es difícil predecir todas las consecuencias de una guerra comercial. Parece que estamos en una situación muy delicada. Sí, las tensiones comerciales están aumentando y el riesgo de una guerra comercial es real. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Es difícil de predecir con certeza. Todo depende de las decisiones que tomen los líderes mundiales en los próximos meses. Esperemos que se imponga la razón. Crucemos los dedos. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte de nuestro análisis. Sí, hemos explorado las tensiones entre Estados Unidos, China, Canadá y México. Y hemos visto cómo las decisiones de un país pueden tener consecuencias imprevistas en otros. Y cómo todo esto pone en riesgo la estabilidad del sistema de comercio global. Exacto. Y en la segunda parte vamos a profundizar en la postura de México. Un tema fascinante. No te pierdas la segunda parte de The Deep Dive. ¿Te esperamos? Y hablando de México, su postura en todo esto es bastante particular. Sí, el análisis menciona que México se ve a sí mismo como un país, grandioso, con poder geopolítico. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que México no se queda de brazos cruzados. No se ve a sí mismo como un actor pasivo en el escenario global, sino como un jugador con voz propia. Un jugador que puede mover sus fichas en el tablero. Exactamente. El análisis resalta la importancia del siglo XXI, donde las relaciones internacionales ya no se basan en modelos coloniales. Un mundo multipolar. Exacto. México busca su lugar en este nuevo orden mundial. Y eso se refleja en su postura frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Totalmente. El análisis cita al secretario de Economía de México, quien advierte sobre el impacto en los consumidores estadounidenses. ¿Qué dice exactamente? Menciona que los precios de los vehículos en Estados Unidos podrían aumentar en promedio $3,000 por unidad. ¡Wow! Eso es mucho dinero. Es una cifra considerable. Y todo por los aranceles. Porque encarecen los componentes importados, ¿no? Exactamente. Ese aumento en los costos de producción se traslada al precio final del vehículo. Y al final, quien paga es el consumidor. Como siempre, es un ejemplo claro de cómo las medidas proteccionistas pueden tener consecuencias negativas para todos. Aunque se vendan como una forma de defender la industria nacional. Sí, rara vez benefician a una sola parte. La economía global está tan conectada que las acciones de un país. Puede generar un efecto dominó. Exacto. Y hablando de efectos, volvamos a la posición de China. Sí, el análisis destaca su firme oposición a las medidas unilaterales de Estados Unidos. China argumenta que violan las normas de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que Estados Unidos no está jugando limpio. En cierto modo, sí. Y eso pone en duda su credibilidad como líder del sistema multilateral de comercio. Si el que se supone que debe defender el libre comercio actúa de forma unilateral. ¿Qué mensaje envía eso al resto del mundo? Mal señal. Y encima, recordemos que Canadá podría unirse a China. Exacto. Si eso ocurre, Estados Unidos se encontraría en una posición aún más complicada. Aislado. Exactamente. Dos de sus socios comerciales más importantes en su contra. Parece que Estados Unidos se está metiendo en un buen lío. Un lío a escala global, Como si jugaran una partida de ajedrez muy arriesgada. donde cada movimiento puede tener consecuencias impredecibles. Y el tablero es el mundo entero. Así es. Y hablando de tablero global, el análisis también menciona la importancia de los acuerdos entre Europa y China, ¿En qué sentido? especialmente en el sector automotriz. China podría tomar represalias contra la industria europea si las tensiones comerciales continúan. Por ejemplo. Podría limitar la venta de motores europeos en China. Eso sería un golpe duro para Europa. Sin duda. La industria automotriz es clave para muchas economías europeas. Menuda situación. Parece que las tensiones comerciales están creando mucha incertidumbre. Y lo que es aún más preocupante es la erosión del sistema multilateral de comercio.
¿A qué te refieres con erosión? Me refiero a que las acciones unilaterales de Estados Unidos están debilitando el marco legal que regula el comercio internacional. Es como si las reglas del juego ya no importaran. Exactamente. Y eso es peligroso, Porque abre la puerta a un mundo más caótico e impredecible. donde la ley del más fuerte se impone. Y eso perjudica a todos. Por supuesto. Un sistema de comercio basado en reglas claras beneficia a todos los países. Permite que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Fomenta la inversión y el crecimiento económico. Y contribuye a la estabilidad global. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo evitamos una guerra comercial a gran escala? La clave está en la diplomacia y la cooperación. ¿Y cómo se logra eso? Los países deben trabajar juntos para resolver sus diferencias a través del diálogo y la negociación. Y fortalecer el sistema multilateral de comercio. Exacto. Garantizar que las normas de la OMC se respeten. Y recordar que la cooperación es la única vía para alcanzar la prosperidad y la estabilidad global. En un mundo interconectado no hay otra opción. El análisis que nos he estado realizando pinta un panorama bastante desalentador. Parece que el choque entre Estados Unidos y sus socios comerciales es inevitable. Sí, las posiciones de ambos lados parecen irreconciliables. Pero bueno, la historia nos ha enseñado que la diplomacia, incluso en los momentos más difíciles, puede ser la clave. Ojalá los líderes mundiales estén a la altura del desafío. El futuro de la economía global está en juego. Sin duda. Bueno, creo que esta segunda parte nos ha dado mucho que pensar. Hemos visto cómo las tensiones comerciales pueden tener un impacto global. Y cómo las decisiones de un país pueden afectar a todos. Exacto. Y antes de pasar a la última parte, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Adelante. Si las tensiones comerciales continúan escalando, ¿crees que podríamos estar presenciando el fin de la globalización tal como la conocemos? Esa es una pregunta muy interesante. Y creo que merece un análisis más profundo. Totalmente de acuerdo. Y eso es precisamente lo que haremos en la última parte de nuestra inversión. Esperamos. El fin de la globalización. Suena un poco apocalíptico, ¿no? Bueno, nada que ser tan dramáticos. Ya. Pero sí, es una pregunta que muchos se hacen. Si las tensiones comerciales siguen en aumento, podríamos estar ante el fin de la globalización tal como la conocemos. Para responder a eso, primero hay que entender que la globalización no es algo nuevo. Es verdad. El comercio entre regiones distantes existe desde hace siglos. Piensa en la ruta de la seda, por ejemplo. Exacto. Lo que llamamos globalización en las últimas décadas es una intensificación de esos flujos comerciales y culturales. Impulsada por la tecnología, la liberalización del comercio y la integración de los mercados financieros. Correcto. Y esta intensificación ha traído beneficios, como el aumento del comercio, la inversión extranjera y la reducción de la pobreza a nivel mundial. Pero también ha generado desafíos. Desigualdad, problemas ambientales, pérdida de empleos en algunos sectores. Es cierto, la globalización tiene sus luces y sus sombras. Y las tensiones comerciales actuales reflejan, en parte, una reacción a esas sombras. Exacto. El proteccionismo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, se alimenta del descontento de algunos sectores. Sectores que se han visto perjudicados por la competencia extranjera. Sí, sienten que la globalización les ha quitado empleos y oportunidades. Y buscan la protección del gobierno a través de aranceles y otras barreras comerciales. Entonces, ¿podría este aumento del proteccionismo llevar al fin de la globalización? No necesariamente. Creo que es más probable que veamos una transformación, una reconfiguración de la globalización, más que un fin absoluto. ¿Y cómo sería esa reconfiguración? Podríamos ver un modelo más regionalizado, donde los países comercian más entre sí dentro de bloques regionales, como la Unión Europea o el TIMEC. Una especie de globalización a menor escala. Sí, algo así. También podríamos ver un mayor énfasis en la seguridad nacional y la resiliencia de las cadenas de suministro. ¿Eso qué significa? Que las empresas buscarían diversificar sus proveedores. En lugar de depender de un solo país para obtener un producto, buscarían alternativas en diferentes partes del mundo. Para reducir la vulnerabilidad a las interrupciones en la cadena de suministro, como las que vimos durante la pandemia. Exacto. El futuro de la globalización no está escrito en piedra. Depende de las decisiones que tomemos. De los gobiernos, las empresas, los ciudadanos. Decisiones que se verán influenciadas por la geopolítica, la tecnología, las preocupaciones sociales. Estamos en un momento de transición. El panorama global está en constante cambio. Mucha incertidumbre. Sin duda, pero también muchas oportunidades. ¿Qué consejo le darías a nuestros oyentes que quieren entender mejor este panorama tan complejo? Que se mantengan informados, que cuestionen las narrativas simplistas, que busquen diferentes perspectivas, que se formen su propia opinión. Y que no olviden la importancia de la cooperación internacional.
Por supuesto. En un mundo interconectado, los desafíos globales solo pueden abordarse a través del diálogo y la colaboración. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del comercio internacional y las tensiones globales. Un viaje fascinante, ¿no crees? Sin duda. Hemos navegado por un mar de aranceles, negociaciones y posibles escenarios futuros. Y hemos aprendido que la economía global es un sistema complejo, donde las decisiones de un país pueden tener consecuencias imprevistas en otros. La interdependencia en su máxima expresión. Exacto. Y por eso es tan importante comprender estas dinámicas. Para poder tomar decisiones informadas y participar en el debate global. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Esperamos que esta inmersión les haya dado nuevas perspectivas sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en un mundo globalizado. Hasta la próxima.